Bienvenidos entonces a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la séptima intervención de este ciclo, Educación Sexual Integral, el camino recorrido y lo pendiente, con el licenciado Claudio Pilot. El próximo encuentro será el jueves 21 de octubre con las licenciadas Lorena Narpe y Paula Ede, con quienes compartiremos su intervención sobre abordaje psiconutricional en la obesidad de niños, niñas y adolescentes. Claudio Pilot es licenciado en Psicología, con estudios de posgrado en Psicoterapia Sistémica, Sexualidad Humana y Consejería en Sexología Clínica y Psicoterapia Breve con orientación ericksoniana, socio adherente de la Federación Sexológica Argentina y docente en la licenciatura de Psicología de la Universidad de la Aconcagua y la Universidad Congreso, donde también dirige la diplomatura en Sexualidad. Ya tenemos a Claudio por acá, a quien le agradecemos muchísimo su participación, así que ya está por ahí Claudio, buenas tardes, bienvenido con un tema tan interesante que siempre abre nuevos interrogantes como es la educación sexual integral. Buenas tardes Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias Alejandro y a todo el equipo del Diario Los Andes por la invitación y a la gente que está participando. En el 2019, fue presencial en ese momento, y hablamos de cómo garantizar este derecho a la ESI desde el rol docente. En el 2020, el año pasado, hablamos qué desafíos generaba la pandemia, cómo trabajar ESI en casa, en la escuela, en el contexto en el que estábamos, y ahora, siguiendo con la temática de la educación sexual integral, vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho, se ha recorrido en estos 15 años, y todo lo que queda pendiente por hacer o por modificar. En unos días va a cumplir años la sanción de la ley, en octubre del 2006, es decir, hace 15 años que tenemos a nivel nacional la Ley de Educación Sexual Integral, que podemos decir 15 años es mucho tiempo, que sí, lo es, pero lamentablemente hay pocas cosas que se han ido haciendo en esos 15 años. Hay, como ya deben conocer, distintos movimientos o corrientes que ponen obstáculos o frenos a la ESI, a la educación sexual integral. Entonces, algunas cosas sí se han podido hacer y otras, muchas o bastantes, quedan todavía por recorrer. Hablamos de la educación sexual integral como un derecho humano. Si vamos a la Convención de Derechos Humanos y a la Convención Internacional de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, uno de los tantos que aparecen es el derecho a la educación. Y dentro de la categoría derecho a la educación tenemos la educación sexual integral. O sea que eso no está en discusión a nivel internacional, y con esta ley a nivel nacional se visibiliza que acceder a una educación de calidad orientada no solo a lo biológico, sino a todos los otros aspectos que incluye la ESI, tiene que ser garantizada por las instituciones, por el Estado, y en base a esto se está trabajando en algunas reformas en la ley que está vigente, y esperamos que, más allá de reformas a nivel de papeles o de texto escrito, pueda implementarse con eficacia en el ámbito educativo. Entonces, puntualmente a esto vamos a trabajar esta tarde, lo he denominado transformaciones necesarias, que sería en base a lo que ya está previsto a nivel legal, en base a los contenidos que están en el portal educativo del Ministerio de Educación, que habría que ir quizás cuestionando, modificando, cambiando de enfoque, para garantizar justamente la integralidad en este derecho de acceder a la educación. Entonces, antes de hablar de cuáles son las transformaciones, no podemos desconocer el peso de la cultura en la que estamos. Por el hecho de ser personas, nos diferenciamos de otras especies animales en esto que es la cultura, la creación de sociedades, el uso del lenguaje, y hay todas las funciones que nos diferencian del resto de las especies, como el pensamiento, la capacidad de manejar distintas cuestiones asociadas a la percepción, la interpretación, todo lo que tiene que ver con funciones de inteligencia, nos diferencian justamente de otras especies, y nos hacen ser especies generadoras de cultura. Por lo tanto, todas las personas, dependiendo del lugar y la época en la que hayamos nacido, estamos sí o sí atadas o sujetas a los bagajes culturales
cada pueblo, cada comunidad, cada país tiene sus propias características a nivel étnico, y puntualmente acá, en América Latina y en Argentina, tenemos todo esto que denominaba el peso de la cultura, que a nivel histórico, más o menos desde la llegada europea a América, aproximadamente en 1500, empezó a traerse algo vinculado a lo que es la imposición cultural. No me voy a meter en partes históricas porque no compete al tema de la charla, pero a nivel de todo lo que es concepción de géneros y sexualidades, no siempre a nivel geográfico en América Latina fue como lo conocemos ahora, sino que habían otras características, otras concepciones con respecto a géneros y identidades. Pero con esta llegada europea al continente, se trae todo lo que tiene que ver con la religión y algunas cuestiones asociadas a lo que es el machismo, al patriarcado, al sistema sexual binario, todas estas palabras que están acá escritas, ya brevemente las vamos a ir explicando. El sistema sexual binario implica que la actividad sexual y la concepción de sexualidad está quizás sesgada o limitada a la procreación, a la reproducción de la especie. Entonces, este sistema dice, solo existe hombre, mujer, a nivel genital, macho o hembra, a nivel de estereotipos de género, si es masculino, si es femenina, y ambas personas tienen que ser heterosexuales para acceder a la sexualidad genital y procrear en la especie, y así sucesivamente este mandato arcaico se ha ido sosteniendo, incluso a veces se cree que es así. Entonces hay muchos conceptos antiguos, erróneos, que por suerte se han ido actualizando y construyendo y que permiten cuestionar este binario. Por un lado tenemos todo lo relacionado con la categoría sexo. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a cómo es el cuerpo de las personas a nivel de sus hormonas, a nivel de su genitalidad, a nivel de los cromosomas. Entonces, sexo tiene que ver con lo biológico o con lo anatómico. Distinto es el concepto de género, que género es uno de los conceptos que surgen de la cultura y que nos diferencia del resto de las especies animales. Entonces, género está asociado a una construcción cultural. Y en base a esta construcción cultural, dependiendo del país, del lugar, la comunidad, hay como distintos mandatos, distintas creencias que se llaman estereotipos de género, que sería lo que la cultura presupone que tiene que hacer una persona si es hombre o una persona si es mujer. Entonces, a estos mandatos o estereotipos culturales, cada quien, a medida que va creciendo, los va incorporando, los va quizás manifestando, los va reprimiendo, y ahí aparece un concepto distinto, que es el de identidad de género. La identidad de género es como cada persona se autopercibe a sí misma en relación a estas construcciones de género. Eso de la autopercepción es totalmente particular, subjetivo, individual, y es algo interno de cada persona. Desde afuera nadie puede imponerle una identidad de género a nadie, no es algo que se enseña, no es algo que se aprende, sino que simplemente al ir creciendo vamos descubriendo cómo nos sentimos con esto de nuestra identidad y con esto de identidad de género. A nivel etario, aproximadamente a los 2 años y medio, 3, ya todas las personas tenemos la capacidad de ir descubriendo cómo nos vamos sintiendo. Generalmente coincide esto con la adquisición del lenguaje, entonces ahí las personas se pueden nombrar a sí mismas como yo, nene, yo, nena, entonces de a poquito el lenguaje va facilitando la expresión de esa identidad de género. Hasta acá tenemos entonces distintos conceptos. Género es una cosa, identidad de género es otro concepto distinto. Sexo hace referencia a lo biológico, y hablamos también de los mandatos o estereotipos de género que tienen que ver con lo cultural. A nivel histórico, y con esta cultura machista basada en la reproducción, se ha presupuesto arbitrariamente
que sexo es lo mismo que género. Entonces, ahí vienen todas las disputas y discusiones asociadas a lo biológico y a lo psicológico, que erróneamente creen o presuponen que si una persona tiene pene es varón, o si una persona tiene vulva es mujer. Y acá, en estos errores arbitrarios, hay un montón de sexualidades y de identidades que quedan por fuera de este binario. Binario se refiere a dos posibilidades o dos categorías, que a modo de cuadro o de esquema rígido es como se ven acá, o estás de un lado o estás del otro, y hay muchas identidades de género, expresiones y orientaciones sexuales que no están en esas dos categorías. Entonces, acá el diferenciar sexo por un lado y género, identidad de género por otro lado, ayuda a ir cuestionando distintos mandatos, distintas creencias, distintos mitos en torno a esto de las identidades y de las sexualidades. Hasta acá no he hablado de orientación sexual, que ese es otro concepto distinto que también tiene que ver con la sexualidad, pero aparece más adelante. Y la orientación sexual hace referencia a la atracción. ¿Qué persona o qué personas atraen a otras personas? No tiene que ver ni con el sexo, ni con la identidad de género, ni con el género a nivel cultural, sino que tiene que ver con que genera atracción emocional, atracción erótica, atracción a nivel afectivo hacia otras personas. Entonces está bueno que sepamos diferenciar todos estos conceptos, porque generalmente tienden a meterse todos en la misma bolsa y a confundirse, y justamente son todos distintos, y uno no determina al otro necesariamente. Entonces, que tengamos a nivel biológico, anatómico, a nivel del cuerpo, es una cosa, y cómo nos sintamos a nivel psicológico es otra categoría conceptual distinta. Me detengo en esto porque pueden leer quizás en comentarios de redes sociales o escuchar a gente que habla quizás sin saber esta diferenciación y que confunde o mezcla sexo con género. Incluso si miramos nuestro DNI, en el DNI sale la palabra sexo. Ahí, esa palabra sexo dice masculino o dice femenino, ahora está la opción de la X. Pero hay una confusión conceptual también porque no correspondería que estuviese sexo escrito, sino quizás género o identidad de género sería lo más apropiado. Pero en base a este peso cultural, desde hace siglos, es que se ha ido intentando encasillar a las personas o de un lado, de otro, de este binario. En base a eso, la ciencia en general, ciencias naturales, ciencias sociales, han ido generando saberes o conocimientos, catalogando. Entonces quizás vemos en un estudio clínico, un análisis clínico, dice valores esperables, varón, mujer, como que ya ahí, en ese análisis clínico, se está asociando la categoría sexo con la categoría género, que sería un error conceptual. Entonces, como para que vayamos teniendo en cuenta, si vamos a hablar de si alguien es varón, si es mujer, si es una identidad no binaria, nos estamos refiriendo a la identidad de género de esa persona o a veces a su expresión de género. Pero si vamos a hablar de cómo es su cuerpo, su anatomía, ahí quizás lo correcto, lo apropiado es hablar de persona con vulva, persona intersexual, persona con pene, o quizás, si por algo nos queremos referir a la capacidad de procrear a otras personas, podríamos hablar de cuerpos con capacidad de gestar, o cuerpos con capacidad de fecundar, serían como distintos términos a ir teniendo en cuenta. Entonces, más allá de que la ESI, desde hace 15 años, ha permitido cuestionar estos términos, ponerlos quizás en el tapete del debate y en base a eso generar indagaciones y profundizaciones para ir conociendo de qué se trata. No podemos negar que la cultura sigue teniendo un peso muy fuerte en la actualidad, sobre todo lo que tiene que ver con creencias asociadas a lo sexual como sinónimo de pecado, de perversión, incluso desde esa visión lo sexual solo está permitido quizás para procrear la especie. Ese peso cultural pone obstáculos o genera quizás dificultades para que docentes, instituciones educativas en general, implementen efectivamente la educación sexual. Entonces,
A esto técnicamente se lo conoce como lógica machista, cis heteronormativa patriarcal, que tendría que ver, en otras palabras, con presuponer esto, que solo hay dos categorías, que ambas personas, sean hombres o sean mujeres, se van a identificar con esa identidad de género que se les asigna socialmente, que van a sentir atracción por otras personas de un género distinto al propio, y eso como norma o ley invisible rige y nos rige a nivel social. Esta presunción de que si yo estoy con una persona hablando, digo, ¿es varón o es mujer? No puedo saberlo si la persona no me lo expresa. Sin embargo, desde afuera o desde el exterior, a nivel social, tendemos a, en base a lo que percibimos o vemos del otro lado, determinarle, adjudicarle una identidad determinada o una orientación sexual también determinada. Eso tiene que ver con construcciones propias, creencias particulares que quizás nos han ido formando desde la infancia, desde la crianza, que nunca las hemos cuestionado y que las presuponemos. Entonces, le vamos a hablar de algunos desafíos importantes a tener en cuenta para garantizar efectivamente la ESI como derecho integral. Y las palabras asociadas a lo machista y a lo patriarcal tienen que ver también con esta connotación cultural que presupone que a nivel de géneros hay uno por encima del otro, como ya sabemos, históricamente se ha presupuesto en lo que tiene que ver con género, identidades, que varón está por encima, mujeres y otras identidades de género están por debajo. Sostener esa desigualdad basándose en diferencias anatómicas, diferencias asociadas a creencias erróneas, tendría que ver con esta ley invisible que a veces tiende a regirnos y no la cuestionamos a nivel social. Entonces, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género que ya vamos a hablar busca romper estas diferencias. Sin embargo, si no cuestionamos todas estas formaciones que hemos ido generando a lo largo del tiempo, probablemente, sin darnos cuenta, reproduzcamos estereotipos, reproduzcamos situaciones de discriminación, generemos quizás sin intención alguna situación de violencia, de exclusión de la escuela, de la familia. Entonces, es importante, ya estando en el 2021, casi 2022, poner en cuestionamiento todos estos sesgos que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo para garantizar el acceso de personas que están en la infancia, en la niñez y en la adolescencia a la educación sexual. Para eso se han propuesto 5 ejes, y hablamos de los ejes de la educación sexual integral, que tienen que tenerse en cuenta, contemplarse y visibilizarse de forma totalmente entera o completa, los 5 por igual, para hablar de que hay efectivamente integralidad en la educación. Entonces, acá tenemos reconocer la perspectiva de género, es uno, respetar la diversidad, es otro, valorar la afectividad, es otro, ejercer nuestros derechos, tiene que ver con reconocer y visibilizar derechos, y todo lo que tiene que ver con el cuidado, cuidar el cuerpo, cuidar la salud, serían los 5 ejes que tienen que garantizarse desde esta perspectiva. Sin embargo, por lo que estaba hablando recién de todo este peso o bagaje cultural que tenemos, suele limitarse o acotarse la educación sexual al cuidado del cuerpo solamente, o a veces se le incluye cuidado del cuerpo y afectividad. Entonces, hay algunas instituciones que tienen como materia o como talleres educación para el amor, y ahí es como que solo limitan la educación sexual a un eje y no tienen en cuenta toda la integralidad. Acá, si nos quedamos solo en educación para el amor o educación biológica para cuidar el cuerpo y la salud, estamos desatendiendo justamente todos los aportes que tienen la psicología, la sociología, la antropología, las ciencias de la educación y todas las otras ciencias que desde su lugar han ido generando aportes para co-construir conocimientos. Entonces, uno de los que suele estar más cuestionado es el de la perspectiva de género. Deben haber escuchado, deben haber leído o visto en algún lado que se usa el término ideología de género
Entonces la gente dice, bueno, quieren imponer su ideología de género, no permitamos que nuestras hijas o hijos les enseñen ESI en las escuelas. Entonces, en base a esto, de ideología de género, se ha justamente boicoteado en gran parte la implementación efectiva de la ESI. Como para saber de dónde viene, el término ideología de género no existe a nivel científico. De todas estas disciplinas que le he estado nombrando, ninguna habla de esa famosa ideología de género. Es un término que se creó por parte de la religión católica hace unos años en una conferencia que visibilizó a las mujeres y buscaba garantizar sus derechos. Entonces, de ahí se creó el término, se inventó ideología de género para justamente intentar frenar a las mujeres en todo lo que tiene que ver con su apertura social y acceder a sus derechos como mujeres. Entonces, erróneamente desde esa época, creo que era en el 94, 95, se empezó desde ese ámbito a imponer, esto sí, se ha ido imponiendo a nivel social, el concepto de ideología de género para atentar contra todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, que son dos cosas distintas. La perspectiva de género tiene que ver con garantizar la educación, no solo a nivel de la educación sexual, sino la educación en general, el acceso a distintos lugares a nivel social, contemplando que hay igualdad en relación a las identidades de las personas y las identidades de género de las personas. Es decir, que la perspectiva de género lo que busca es poner en un mismo lugar o en un mismo nivel a personas que se identifiquen como varones, como mujeres, a personas no binarias también, que esto de las personas no binarias es otro tema que también en estos últimos años se ha ido discutiendo en el sentido negativo. Ya vamos a hablar de eso en el eje siguiente. Entonces, perspectiva de género tiene que ver con garantizar derechos y oportunidades a todas las personas por igual, indistintamente del género de esas personas. Entonces, como vemos, nada tiene que ver la perspectiva de género con la mal llamada ideología de género que desde ámbitos morales y religiosos se ha ido metiendo cada vez más a nivel social. Incluso hay gente que quizás no conoce el tema y cree que identidad de género es lo mismo que ideología de género, que son conceptos totalmente distintos y tienen connotaciones diferentes. El segundo eje tiene que ver con respetar la diversidad, es decir, reconocer que hay a nivel de personas un montón de identidades, quizás tantas identidades como personas somos en el mundo, por eso hablamos de diversidad. No existen dos personas iguales, todas son distintas, son particulares y por eso somos siempre diferentes. Entonces, es importante ver que existimos en diversidad a nivel social, a nivel internacional, a nivel cultural, cada quien tiene sus propias características. Entonces, respetar la diversidad es el eje que aboga por esto, por ver que todas las personas somos distintas y eso hace que podamos tener los mismos derechos o la igualdad de oportunidades. Acá, en esto de respetar la diversidad, volviendo a lo que dije recién, creemos, y lo hemos incorporado y así se ha sostenido por muchos años, que a nivel de género hay dos posibilidades, o sos hombre o sos mujer. Después se empezó a hablar de las identidades trans, y ahí se hablaba de un varón trans, que sería quien se autopercibe como varón, teniendo genitalidad con vulva. Se hablaba de mujeres trans, que serían quienes a nivel de identidad de género se autoperciben como mujeres, pero a nivel de genitalidad tienen pene, por ejemplo, y así hay otras categorías que intentan combinar esto del género por un lado y el sexo por otro. Pero hay un montón de identidades de personas no binarias. No binarias sería que no entran en estos dos casilleros de ser hombre o ser mujer. Actualmente quizás no nos entra en nuestro nivel de comprensión esto, es decir, como no es hombre ni mujer, justamente porque por siglos se ha ido sosteniendo y así lo hemos vivido y así lo hemos incorporado. Y si vamos a distintos lados, como que desde afuera nos marcan que hay solo dos categorías. Entonces, si vamos a una juguetería, hay juguetes de nenes, juguetes de nenas. Si vamos a un baño público, está el baño de varones, el baño de mujeres. Si vamos a una perfumería, está perfumes de hombres, perfumes de mujeres. Y así es como que
desde el lado exterior, a nivel social, todo el tiempo nos intentan colocar de un lado, de otro lado, de este binario. Pero es importante saber que esto del binarismo viene desde hace unos 500, 600 años. Pero antes había otra clasificación distinta con esto del género y las identidades de género. Entonces, es importante visibilizar las identidades no binarias. Por eso, hace poco salió el decreto presidencial de poner la X, haciendo referencia al sexo, que como les dije, quizás no es sexo la palabra más apropiada, pero sí es una forma de mostrar esto, que no hay solo dos categorías. Hay personas que no son ni hombres ni son mujeres, nada más que a nivel social, como que esto nos cuesta entenderlo, porque justamente tiene que ver con bagajes que traemos de hace muchos años a nivel de la educación que hemos ido recibiendo. El eje de valorar la afectividad tiene que ver también con prevenir situaciones de violencia, de agresión, poder expresar, que las personas expresen que sienten, no necesariamente por otras personas, pero sí cómo se sienten en distintas situaciones, apunta a reconocer qué nos va generando cada situación en particular y poner en palabras los afectos o las emociones. El eje de derechos tiene que ver con visibilizar todos los derechos que niñas, niños, niñas y adolescentes tienen, que sepan cuáles son, a qué tienen acceso por ley. Acá hablamos de todo lo que son los derechos a nivel internacional y las legislaciones a nivel nacional. Y el último eje, obviamente, no desconoce lo que tiene que ver con lo biológico, el cuidado del cuerpo, la prevención de infecciones de transmisión sexual, la prevención de embarazos no deseados. A eso apunta el eje 5, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Sin embargo, como recién dije, en muchos lugares se da educación sexual solo enfocada en este eje y quizás ven en la clase de biología cómo prevenir infecciones y cómo prevenir embarazos, y no se habla de todo lo otro que tiene que ver con esto que hemos estado hablando. Incluso hay instituciones en las que por políticas institucionales solo funciona la ESI enfocada en este sentido. Si vemos el eje cuidar el cuerpo, no es solo prevenir infecciones y prevenir embarazos, sino que también podría hablarse, que actualmente no se hace, de todo lo que tiene que ver con acceder a la propia sexualidad, para obtener placer, cómo hacer satisfactorias distintas actividades. Entonces, todo esto nos queda todavía mucho camino a nivel social por recorrer, porque entraría en esta categoría del cuidado del cuerpo. Entonces, para que la ESI sea integral, todos estos 5 ejes tendrán que estar garantizados como desde hace 15 años lo estipuló la ley. Sin embargo, hay obstáculos que hacen que actualmente muchas instituciones sí tengan y otras que no la tengan todavía como política. Por otro lado, hay escuelas que sí tienen ESI, pero son talleres, quizás sean 2 talleres al año, se da solo en un día determinado, entonces eso es una implementación parcial de la ESI, porque con 2 o 3 talleres al año no alcanza para trabajar todo lo que los ejes plantean, ni todo el contenido que está disponible, que como ya saben, el contenido está adecuado por nivel educativo y por edad, es decir que dependiendo de la edad que tengan las personas, el grado de desarrollo cognitivo y la maduración van a ser los contenidos de ESI que se van a enseñar. Entonces, acá tenemos también todo el movimiento antiderechos que dice, le van a enseñar a mi nene a masturbarse en el jardín, por ejemplo. Sabemos que esto es totalmente incorrecto. En el jardín se habla de todo lo que tiene que ver con la higiene, el cuidado del cuerpo, prevención de abuso sexual. En ningún momento se habla de masturbación. Pero son cosas que escuchamos a nivel social que atentan contra la garantía de este derecho. Entonces, en base a esto que hemos estado hablando, hay distintas transformaciones que sería interesante contemplarlas, tenerlas en cuenta para lograr implementación eficaz de la ESI en las instituciones primaria, secundaria, también de nivel superior. Entonces, a nivel general, romper con el paradigma biologicista es una gran transformación necesaria. Biologicista asociado a esto que les mencioné al principio de confundir sexo con género, creer que es lo mismo. Entonces,
ir deconstruyendo ese binarismo a nivel general, a nivel global, va a garantizar que la ESI sea más inclusiva y que visibilice toda la diversidad. Para que esto pase, es importante contemplar lo que hablamos de la perspectiva de género, es decir, incluir efectivamente esa perspectiva de diversidad y género en la misma educación. Entonces acá quizás cuestionar los términos, no mezclar biología con psicología, usar terminología correcta, tiene que ver con esto de incluir efectivamente la perspectiva de género y de diversidad. Diversidad haciendo referencia a que todas las personas son distintas, diferentes, no solo a nivel de identidades, sino a nivel físico, a nivel corporal también. Ahí hablamos de diversidad. Diversidad corporal, diversidad funcional, con respecto a distintas potencialidades o capacidades que tienen los cuerpos de las personas. Entonces, esto es importante hacerlo para, de a poquito, a nivel educativo y social, ir mitigando situaciones de desigualdad. Por otro lado, poner el foco en las formaciones. Es importante contemplar formaciones de las personas que van a ejercer la docencia. En este caso, no solo quienes van a dar talleres, sí, tienen que manejar o conocer sus contenidos, sino también docentes que trabajen en instituciones educativas a nivel general, tienen que capacitarse y formarse en el tema para no reproducir en el aula situaciones quizás de violencia, de maltrato, de cuestiones básicas, como lo que plantea la ley de identidad de género, que es nombrar a la persona con el nombre con el que se siente identificada. Entonces, esto es importante no solo en el taller de ESI, sino en todas las cátedras o en todas las materias de la escuela que se tenga presente. En este sentido, la formación de las personas que van a ejercer la docencia, que van a trabajar con otras personas, es muy importante. Nos hemos enfocado en la educación, pero no incumbe solo esa área. Es importante para personas que ejercen la medicina, para quienes ejercen la psicología, para quienes trabajan en medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, la formación de estos conceptos básicos de sexualidad y diversidad sexual es muy necesaria para lograr de a poco estos pequeños cambios. Otro ítem a tener en cuenta tiene que ver con garantizar la transversalidad de los conocimientos. En este sentido, no sirve que solo den ESI en una hora de biología o que haya un taller de ESI, sino que cada materia, desde sus distintos lugares y distintos enfoques, puede incluir conceptos asociados a género, a la diversidad. Por ejemplo, que en lengua y literatura se lean libros de personas travestis o de personas trans, que haya libros de mujeres como bibliografía obligatoria. Tiene que ver con garantizar la transversalidad de esta perspectiva necesaria a nivel educativo. Todo lo que tiene que ver con algún problema de matemáticas, por ejemplo, que incluya, decimos que tiene que ver matemática con ESI, un montón. Puede incluir estadísticas asociadas a distintas cuestiones que tengan que ver con lo sexual y de esa manera trabajar desde ese lado. Las materias que tengan teatro, perdón, las escuelas que tengan teatro también, desde esa disciplina garantizar la transversalidad y así, dependiendo de la institución educativa y la currícula que tenga esa institución, es interesante que el contenido sea transversal, es decir, que atraviese a toda la formación. Así como nos es transversal la lengua, no la usamos solo en la materia de lengua, sino para hablar con alguien, usamos para escribir un mensaje de WhatsApp, usamos los conocimientos de lengua, y así como usamos las matemáticas para ir a comprar, por ejemplo, voy a un kiosco, compro para saber cuánto tengo que pagar, el vuelto que me tienen que dar, eso implica que estoy usando matemática en todos lados. La ESI, en la sexualidad, también lo usamos en un montón de lugares, porque sexualidad no es solo la actividad sexual, ni lo biológico, es todo esto que hemos estado hablando. El género, la violencia asociada al género, todo lo que tiene que ver con visibilizar la diversidad, todo lo que tiene que ver con distintas construcciones en torno al erotismo, a los vínculos de pareja, prevenir violencia en el noviazgo y un montón
de temas más, tienen que ver con la educación sexual integral. Y en este sentido es necesario posibilitar la transdisciplina, porque no solo hay que abordar la ESI desde una sola ciencia, porque no sirve de nada que sea solo biológica, que sea solo desde la psicología, o que se hable de la ESI desde la antropología, sino que a nivel de disciplinas que generan conocimientos, es importante que todos estos contenidos la atraviesen. Esto nos va a implicar, obviamente, distintos desafíos, sobre todo a nivel personal, a nivel profesional y a nivel docente, si nos vamos a embarcar en esta área de la educación. Uno, y quizás el que más cuesta, tiene que ver con cuestionarnos como personas, en base a propios mitos que tengamos, y derribando propios prejuicios en torno a la sexualidad, falsas creencias que quizás hemos incorporado y sostenido a lo largo del tiempo, poder cuestionárnoslas, ver si esto es tan así como pensaba, si es distinto. Entonces, esto que tiene que ver con cuestionar nuestra propia persona, a veces suele ser lo más complejo o lo más difícil, porque siempre es más fácil ver lo que hace otra persona y no lo que hago yo. Entonces, es un gran desafío a tener en cuenta. Por otro lado, y para garantizar la integralidad de la ESI, en librarla de sesgos morales o sesgos religiosos, es también un gran desafío. Como hablamos del peso cultural, en Argentina y en América Latina en general, tenemos mucha impronta asociada a la religión judeocristiana y a la asociación de la sexualidad con la biología únicamente, y con todas estas connotaciones del pecado, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, si la educación realmente fuese laica en todos sus aspectos, estos sesgos morales y religiosos quedarían quizás para el ámbito privado de cada persona, porque cada quien es libre de profesar la religión que quiere, pero no para el ámbito público, como son las instituciones educativas, ya sean de gestión privada, de gestión pública o estatal. La idea sería que la educación laica sea un derecho universal. Y otro gran desafío que vamos a tener es lidiar con las personas que no saben quizás toda esta diferencia conceptual en relación a la sexualidad, y desde sus prejuicios, desde sus ignorancias, no garantizan derechos, sino al contrario, promueven la vulneración de los derechos a nivel social, siguen generando situaciones de violencia, de discriminación, no se interesan por cuestionarse, no se interesan por aprender. Entonces, esto también es un gran desafío que probablemente sea difícil y lleve siglos incluso lograr un cambio a nivel social, porque hay muchas personas que están paradas en esta perspectiva pensando solo desde el lado individual y no tienen en cuenta la universalidad en el sentido de comunidad o de sociedad. Entonces, lidiar con esas personas es un gran desafío. Como vemos, solo he visibilizado 3, hay muchos más, y ambas son como utopías a muy largo plazo. Entonces, quizás desde nuestro pequeño lugar, lo que podemos ir haciendo es, a nivel personal, a nivel de nuestro grupo familiar o con amistades, ir viendo, quizás si detectamos un comentario machista, marcarlo. Si escuchamos algo en relación a la discriminación, ver por qué está pasando esa situación. Si no manejamos algún concepto, leer, investigar sobre ese concepto. Son como pequeños pasos que podemos ir dando desde nuestro lugar particular para después ir logrando el cambio a nivel social. Muy interesante tu intervención, siempre es un placer contar con esta mirada tuya en relación con la ESI, que sobre todo la mayor exigencia que se nos impone un poco a quienes estamos en educación es esto que tiene que ver con desandar lo aprendido, ¿no? Muchas veces la ESI, estos 15 años de ESI, vinieron a traer a la escuela cierta incomodidad. ¿Sí? Una incomodidad que tenía que ver con justamente reestructurar creencias y sobre todo con abrirnos a la complejidad de lo que implica traer un contenido polémico.
Esto muchas escuelas lo tomaron como algo verdaderamente desafiante y trabajan de una manera increíble la ESI, sobre todo con estos ejes, que en estos últimos tiempos también, desde los mismos medios, desde la ciencia, han venido aportando más contenidos, ¿no? Como la diversidad. Pienso en los dos últimos episodios importantes que hemos tenido, como la interrupción voluntaria del embarazo y también el tema del documento no binario, como Ah, nombrabas. ¿Cómo ves vos estos avances que también la misma ley, seguramente cuando comienza la 2650 no tenían pensado que en su mismo devenir iban a seguir apareciendo más contenidos que iban a ser polémicos, pero que sobre todo, y como muy bien lo explicaste vos, apuntan a una lectura integral del sujeto, ¿no? exacto, y quizás acá la palabra polémica tiene que ver con esto del desafío a nivel personal, porque no es que salió la ley y quedó ahí, sino que se va transformando, vamos cambiando a nivel social, van apareciendo quizás nuevas construcciones en torno a género, a identidades y demás, que tenemos que ir incorporando, porque si nos quedamos con contenidos que quedaron hace 15 años manifestados y escritos quizás en algún libro, probablemente no nos sirvan ahora 15 años después, tal como estaban en ese momento. Entonces, el aprendizaje constante a nivel personal y a nivel profesional, desde el lugar en el que nos manejemos, de donde ejerzamos nuestras labores, desde la propia casa también, es muy importante. Entonces, hace años atrás se creían determinadas cosas con respecto a la sexualidad, hay que ir viendo qué va pasando con el avance de la ciencia y justamente actualizar nuestros conocimientos, porque si no, es como que no estamos garantizando la educación sexual integral como su mismo espíritu lo plantea. Claro, incluso a veces hasta, pienso, 15 años atrás y mucho más atrás, institucionalmente este tema se reducía solamente a lo biológico y a la descripción exclusivamente anatómica del tema, y pasábamos a otro tema, ¿no? Y hoy, bueno, es muy diferente. Acá Natalie nos Es, pregunta, Claudio, así enganchado con lo que venías hablando, que hay mucha información sobre la temática, en ocasiones puede ser, y en ocasiones puede ser muy ambigua. Mi duda es si las personas intersexuales son personas con diversidad en relación al sexo. exacto. Ahí la palabra intersexualidad muestra justamente que a nivel anatómico, a nivel fisiológico, no hay solo dos posibilidades, sino que hay muchas otras que tienen que ver con el sexo, como dice ahí Natalie. Entonces, a nivel de sexo, hay distintas combinaciones de hormonas, de cromosomas, de genitalidades que pueden hacer que a nivel biológico una persona sea intersexual. No, Bien, antes se usaba el término hermafroditismo, ya quedó desactualizado, no podemos usar más ese término para hablar de personas, porque se usa solo en el ámbito del reino de la vegetal o de la botánica. Entonces, si hablamos de personas que quizás tienen vulva con un clítoris muy grande, hablaremos de intersexualidad. Entonces, en base a todo esto hay también investigaciones actualizadas y formas de intervención a nivel médico, porque antes nacía alguien y desde afuera, la médica o el médico, generalmente médico porque siguiendo con el machismo era un varón, se encargaba de mutilar a la persona como para ponerla de un lado, de otro, del binario. Entonces, por suerte se ha avanzado mucho en estos conceptos de la intersexualidad y es necesario contemplarlos. Y sabiendo esto, que una cosa es el cuerpo y no necesariamente eso va a determinar la identidad de las personas. bien. Una película recomendable de Lucía Puenzo es XXI, una película Exacto. muy interesante que se adelantó a su época, incluso planteando este tema de la intersexualidad, y donde en la misma trama se evidencia lo biológico, o sea, la afectividad, se cruzan todas estas cuestiones, tanto para la familia que tiene este tema, dentro de su familia, como para el espectador también, ¿no? María de los Exacto. Ángeles nos pregunta, Claudio, mi duda sería, ¿cuál es la diferencia entre una persona travesti y una transexual? Y sigo con Andrea, que dice, cómo debería actuar un asesor pedagógico, la ESI, en los diferentes niveles educativos? ¿Debería asesorar a un licenciado en sexología, a un doctor, para que toque estos temas ejes? Acá, yendo con lo que pregunta María de los Ángeles,
Está muy interesante esta pregunta porque a veces socialmente usamos el término travesti o transexual como sinónimos, o creemos que es lo mismo, nada más que se pronuncia de distintas maneras, y hacen referencia a conceptos distintos. Tenemos una categoría de conceptos que son las identidades trans, o las personas trans, que a modo de paraguas, abajo tenemos transgénero, travesti y transexual. Entonces, dentro, esto asociado a lo que es el binarismo, tenemos la palabra transexual, haciendo referencia a quienes se autoperciben con un género distinto al que se les asignó al momento del nacimiento en base a su genitalidad, y en base a eso hacen modificaciones corporales, quizás para modificar su sexo a nivel genital. Entonces, transexual es referencia a una persona trans que intervino quirúrgicamente el cuerpo para acomodarse a estas especies de parámetros culturales de un lado, de otro, del binario. Después tenemos la categoría transgénero, que la categoría transgénero tiene que ver con cómo alguien se percibe en relación al género, porque el género, que esto creo que no lo dije, nos lo asignan en base a la genitalidad en las ecografías. Generalmente, si en la ecografía se ve un pene, dicen vas a tener un nene, si en vulva vas a tener una nena. Eso que parece algo inocente, no es tan inocente, porque está adjudicando una identidad de género a una persona que todavía ni ha nacido, y no sabemos cómo se va a autopercibir esa persona si todavía no nace. Como dije al principio, a los 2,5, 3, ahí recién podemos ir escuchando cuál es la identidad de género de esa persona. Entonces, transgénero haría referencia a una persona que se le asignó determinado género en ese momento, se fue criando quizás con distintos estereotipos familiares y culturales, y dice en algún momento, no me percibo con este género, me percibo por otro, pero no necesariamente interviene quirúrgicamente su cuerpo, su genitalidad, porque no es, esto es importante decirlo, no es necesario que haya intervención quirúrgica para garantizar la identidad de una persona. A nivel de la ciencia, ha habido predominio de la medicina sobre otras disciplinas, incluso sobre la psicología, y estaba esta creencia, bueno, si sos mujer tenés que tener vulva, si sos varón tenés que tener pene, y no necesariamente. Entonces, el ser varón, ser mujer, ser persona no binaria, no tiene nada que ver con cómo es nuestra genitalidad. Entonces, ahí hablaríamos de transgénero, cuando una persona se identifica con un género distinto, ese que le habían asignado. Y tenemos la palabra travesti, que es una identidad contestataria de este binarismo. Entonces, las personas que se autoperciben como travestis se identifican como tales, es decir, yo no soy varón, yo no soy mujer, yo soy travesti. Entonces, una nueva categoría a nivel de identidad, que podríamos decir que a nivel político busca mostrar esta diversidad de identidades y de cuerpos. Antes, vaya, ahora a veces también, se usaba el término travesti para referirse a alguien que se vestía con ropa o vestimenta culturalmente considerada del género opuesto. Pero es importante saber que este término está cambiando, no se refiere solo a las ropas, sino a nivel de autopercepción, a nivel de identidad. Por eso se habla de identidades travesti trans muchas veces. Bien. Y Sí, perdón, Claudio, sí. Sí. con respecto a Andrea, con la pregunta de cómo debería actuar un asesor pedagógico en esto de la educación sexual, es importante quizás garantizar la transversalidad y la transdisciplina, es decir, que primero, quienes van a dar capacitaciones se formen en distintas temáticas. Y si no conocen un tema en particular, que busquen afuera, quizás para el eje biológico, alguien de la medicina, para el eje que tiene que ver con todo lo que es el respeto por la diversidad, alguien de la psicología o de la sociología, es decir, que buscar aportes de distintas disciplinas van a enriquecer mucho más la labor docente. Entonces, esto de garantizar la transversalidad no es solo a nivel de a quienes le enseñamos, sino a nivel nuestro, con quienes nos formamos o cómo nos educamos, es importante tenerlo en cuenta. Lo que se hace ahora, que muchas veces sirve y muchísimas veces no, es googlear. Entonces me meto en internet, pongo un término, leo, y la gente cree que lo que lee es así. Y no necesariamente todo lo que está en internet es científico. Hay gente que a veces pone un blog con opiniones personales o con creencias propias. Entonces, si vamos a acceder a las redes virtuales, es importante constatar la fuente, es decir, de dónde viene eso que estoy leyendo, porque si no, sin darnos cuenta, creemos que hemos investigado un tema y probablemente
no lo hayamos hecho. Bien, ha habido un camino recorrido, ¿no? Y quedan todavía mucho más conceptos pendientes, y pensaba también, perdón, antes de continuar con lo que decía, María de los Ángeles dice, o sea que ambos se perciben en otro cuerpo y uno lo modifican y el otro no, solo usa Acá ropa distinta, dice. hay un concepto también que considerar que tiene que ver con el cuerpo. Incluso antes se decía, la persona trans nació en un cuerpo equivocado. En realidad eso ya no se usa más desde hace varios años, porque justamente nadie tiene un cuerpo equivocado. Todas las personas tenemos un cuerpo, el que nos tocó, con el que nacemos. Ese cuerpo a nivel biológico nunca va a determinar nuestra identidad de género. Entonces, puede que a nivel físico tengamos una corporalidad determinada con su propia genitalidad, y que a nivel de identidad de género, podemos decir a nivel psicológico, nos autopercibamos de un género también determinado, que no necesariamente corresponda con ese que nos asignaron desde afuera antes de nacer. Entonces, este concepto estuvo vigente por muchos años, es decir, la persona nació en un cuerpo equivocado, y no, cada quien tiene su cuerpo, es una cosa a nivel biológica, cada quien se autopercibe a nivel identitario de otra manera, eso tiene que ver con cuestiones psicológicas. Entonces, una corporalidad nunca determina la identidad de género de nadie. Nada más que, como dije al principio, a nivel social, por siglos, nos han dicho sexo es igual a género, y en base a eso hemos ido sosteniendo esta desigualdad y estas situaciones de vulneración, de discriminación. Bien. Hay que seguir desandando conceptos. Pensaba también en el tema de que, viene el tema ahora del cupo trans también, que es una apertura también para, otorgar visibilidad y espacio laboral a un colectivo que estuvo también estigmatizado mucho, ¿no? Betty nos dice, el libro Yo Nena, Yo Princesa ayuda a comprender, claro, cómo transitan las infancias trans travestis. Hay un documental que narra la historia, y creo Y que aprovechando esto, que está hecha también recientemente, ¿no? Ha salido en forma de ficción. lo que se ha hecho, todavía no sale, ya está hecha, pero bueno, ya que salió el tema lo comento. El 28 de octubre en todos los cines de Argentina se va a publicar la película Yo Nena, Yo Princesa, que está basada en el libro de Gabriela Mansilla, que es una historia real de una mamá con sus hijas, una hija trans, y todo el camino que ella va haciendo para lograr lo que es la obtención del DNI, y bueno, de todo eso se trata la película. Está el libro, el documental, y próximamente en unos días la película disponible. Muy interesante. Bueno, Claudio, te vamos a seguir invitando porque realmente hay que seguir, como decía al principio, desandando conceptos, reapropiándonos de otros, y sobre todo para llevar al aula un tema tan vital como tiene que ver con la educación sexual integral, porque nos atraviesa desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu generoso tiempo para compartir con nosotros estos saberes que tenés, y también a todos ustedes que nos acompañan en cada encuentro y que se interesan también por estas temáticas que son interesantes para que aportar calidad educativa, ¿sí? en todas las instituciones donde desarrollan sus tareas. Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y al diario por la invitación, gracias a la gente por la participación. Esto que hemos hablado en una horita obviamente no alcanza para salvar todas las dudas o preguntas, pero está bueno que sea un disparador para cuestionar conceptos que hemos incorporado, ver esto si son actuales o si se siguen usando o ya no, y que nos mueva, nos motive a aprender, a estudiar, a visibilizar a las personas en igualdad de derechos y oportunidades, y de a poquito a ir garantizando una sociedad más justa, más equitativa en estos términos. Igualitaria también, que de eso se trata, ¿sí? De todas maneras, este encuentro se puede ver desde mañana ya en nuestro canal de YouTube, así que la van a poder revisitar por los conceptos tan valiosos que nos has compartido. Nos vemos entonces, muchísimas gracias a todos, será hasta la próxima, gracias.